Bien, responden pues los funcionarios de la JEP y consideran que ese déficit es normal. Pero Mauricio, ¿para dónde va la JEP? Porque si como ha trascendido hasta ahora se pronuncia la Corte Constitucional en el sentido de que la ley estatutaria de la JEP es cosa juzgada y que además las objeciones presentadas por el presidente pues no serían por inconveniencia, sino por inconstitucionalidad, pero disfrazadas de inconveniencia. Entonces, ¿aquí qué sigue? ¿Qué camino o qué caminos, si es que hay más de uno, le quedarían a estas objeciones de la JEP y al futuro de la ley estatutaria? Paula, cuando el presidente Duque empezó a insinuar, digamos, antes de que hubiera sucedido, que iba a presentar unas objeciones a la ley estatutaria de la JEP 3 o 4 días antes de que hiciera su alocución, nosotros en este noticiero decíamos, es una jugada bastante audaz, y tiene que tener certeza de que cuenta con el respaldo en el Congreso, porque de lo contrario sería pegarse un estrellón monumental desde el punto de vista político. Pues esto es noticia el día de hoy porque parece que las cargas y las cuentas en el Congreso no están como parecería o cualquier analista habría dicho originalmente que estaban. No se lanza uno al agua si no ve que la piscina está llena de agua, no se lanza a la piscina si no ve que está llena de agua. Lo que parece estar sucediendo ahora es que no hay suficiente agua en la piscina. Me explico, aquí hay un tema político y un tema de tipo constitucional, jurídico constitucional. Recuerden ustedes, la ley estatutaria de la JEP había pasado por el Congreso, subió a la Corte Constitucional, la Corte le hizo unos ajustes y quedó esa ley para sanción presidencial. Es decir, pasó Congreso, Corte Constitucional, control constitucional, es decir, tuvo ya el control desde el punto de vista judicial y pasó al escritorio del presidente. Las normas dicen, el presidente no puede objetar en una ley estatutaria aspectos por inconstitucionalidad, porque ya lo revisó la Corte Constitucional, que es la autoridad máxima, y no solo es la autoridad máxima, sino que hay división de poderes y hay que respetar la división de poderes, sino que puede objetar por inconveniencia. ¿Qué tipo de inconveniencia? Política, económica o social. El presidente Duque agarra y manda sus 6 objeciones y esas 6 objeciones cubren en gran medida materias que ya había revisado la Corte Constitucional. Inmediatamente todo el mundo dice, hey, un momentico, eso no se podía objetar por inconveniencia porque son temas constitucionales y ya los decidió la Corte. Los defensores de la posición del presidente dicen, pero ¿qué pasa si el presidente encuentra que eso es inconveniente desde el punto de vista político, económico y social? Primer temita por resolver que voy a retomar en exactamente 20 segundos. El segundo es que pasan las objeciones al Congreso y en el Congreso termina uno diciendo, bueno, la piscina tiene agua, entonces se va a lanzar el presidente. Hay agua en el Senado aparentemente, pero no parece haber agua suficiente en la Cámara de Representantes por 2 motivos. El primero de ellos, ustedes vieron la nota de Michael donde denunció los 7 nombres de la comisión, de los parlamentarios que conforman la comisión nombrada por el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, para estudiar las objeciones del presidente. Cuando uno mira los partidos de los que vienen, la manera como han votado en el pasado, su afinidad ideológica, de esos 7 nombres, hay 2 que claramente estarían apoyando al presidente y hay 4 que claramente estarían a favor de rechazar las objeciones del presidente y uno que está ahí como a mitad de camino, que es de Cambio Radical, que seguramente también terminaría rechazando las objeciones del presidente. Es decir, si eso termina decidiéndose en esa comisión termina diciendo no aceptamos las objeciones del presidente Duque. Otro camino que está pendiente de por medio, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, quien nombró esa comisión, le consultó a la Corte Constitucional, ustedes lo vean en la nota, si tenía sentido que la Cámara terminara estudiando unas objeciones que a juicio del doctor Chacón son de tipo constitucional y por lo tanto él no le jalaría a hacer un control de unas objeciones que ya estarían revisadas previamente por la Corte Constitucional. En la nota decíamos, la Corte ya nombró un magistrado para que revise esa carta de la Cámara de Representantes y debe decidir en las próximas horas y quizás decida diciendo, eso ya lo estudiamos nosotros, eso no tiene por qué ser estudiado allá. Ya sea por la composición de esa comisión o por la respuesta de la Corte Constitucional, lo más probable es que en la Cámara de Representantes se caigan las objeciones del presidente Duque. ¿Y qué pasa cuando el Senado vota en un sentido y la Cámara en otro? La jurisprudencia más reciente dice, terminan saliendo los artículos que fueron objetados, pero el resto de la ley termina con la obligación para el presidente de ser sancionada. ¿Qué querría decir eso? Que el presidente habría tenido una derrota grandísima en el Congreso, que se habría lanzado a una piscina sin suficiente agua y que terminaría descalabrado no solamente para efectos de la ley estatutaria de la JEP, para efectos de la posible reforma constitucional que está planteando hacer alrededor de la JEP, para efectos del plan de desarrollo y de casi toda la agenda legislativa. Una jugada muy audaz del presidente Duque que a estas alturas cada vez más la gente dice, ¿será
que pifió y será que tacó burro? Vamos a ver en las próximas horas.